Llevaron la noticia al sumo sacerdote, y yo quiero leer este versículo para ustedes, hermanos. Versículo 24. Cuando el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes oyeron esas palabras, quedaron desconcertados. ¿Cómo quedaron, hermano? Desconcertados. ¿Qué significa eso de estar desconcertados? ¿Cómo era que estaban? No podían explicar lo que ocurría, porque es que estaba pasando un milagro tras otro, y ahora le sacan a los presos de la cárcel a la vista de los soldados. Pero yo no quiero resaltar este versículo simplemente para decir que el sumo sacerdote, los ancianos del pueblo estaban desconcertados, que no sabían en qué pararía esto, sino cuán duro estaba el corazón de esta gente. Porque yo pienso que los milagros que Dios hizo a través de los apóstoles, milagros hechos aún delante de sus ojos, fueron hechos por el Espíritu de Dios para llamar la atención de ellos. Pero no quisieron entender, no quisieron abrir su corazón al Señor. O sea, Dios manifiesta todo su poder, pone todo su empeño para que delante de sus ojos ocurran grandes milagros, grandes maravillas. ¿Y qué hacen? Se quedan perplejos. ¿Y en qué va a parar todo esto? O sea, ¿de qué manera es que Dios tiene que hablar a algunos seres humanos para que reconozcan el señorío de Dios en su vida? ¿Qué tiene que hacer Dios? Porque a veces es difícil entender esto. Dios habla de diversas maneras con la intención de salvar a los seres humanos. Pero hay seres humanos que, escuchando día tras día la palabra de Dios, viendo a Dios obrar de manera maravillosa delante de sus ojos, no despierta en ellos ningún tipo de interés en consagrar su vida por completo al Señor. ¿Qué le responderán al Señor aquel día? ¿En qué lenguaje tiene que hablarles Dios? ¿Qué tal el sumo sacerdote y su gente? Perplejos, confundidos, pero en ningún momento dice el Señor: ciertamente Jesucristo está vivo, ciertamente hay poder en Él. En ningún momento reconocen eso, en ningún momento se doblegan delante del Señor, sino que siguen, continúan en su tarea de tratar de impedir que la obra de Dios avance. Digo más, hermanos. Lea conmigo ahora el versículo 30. 28. ¿Qué le dicen ellos los apóstoles? Nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. ¿Se acuerdan del capítulo 4? Que Pedro y Juan respondieron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué está diciendo? Nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese justo. ¿Qué hicieron los apóstoles, hermanos? Llenaron a todo Jerusalén con el Evangelio. Para el sacerdote una doctrina, para Pedro, Juan y los apóstoles el Evangelio de Dios que trae salvación a todos los hombres. Todo Jerusalén. En medio de la oposición sacerdotal, los apóstoles estaban concentrados en su misión: predicar el Evangelio. Y Pedro le dice, hermano, versículo 29, Pedro y los apóstoles respondieron: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. En medio de la discusión apareció
un sabio llamado Gamaliel. ¿Escuchado hablar de él? Sabio. Y manda a que Pedro y Juan salgan del lugar. Y comienza a contar una historia interesante. Hace un tiempo se levantó Teudas, creyendo que era alguien. Arrastró consigo 2 o 3. Muerto Teudas, ¿qué pasó con el grupito? Se despertaron. Después de esto se levantó ¿quién? Judas. ¿Y qué pasó? También lo mismo. Se despertaron. Entonces Gamaliel dice, versículo 38. Ahora os digo, desentendeos de esos hombres y dejadlos en paz, porque si este plan o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podréis deshacer. No seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. Interesante eso. Si la obra es de Dios, ¿quién la detiene? Nadie. Si es de los hombres, por sí sola, ¿qué cosa? Se desvanece. Me llama la atención eso, hermanos. Dios dirige su obra a pesar de los hombres. O sea, no es un asunto de hombres. Si esta iglesia dependiera de los hombres, hace tiempo que no existiera. Porque hay muchos de nosotros que a veces actuamos en contra de ella. Y nos esforzamos muchas veces para desalentar alguna cosa que Dios quiere que ocurra en ella. Pero las cosas de Dios continúan avanzando a pesar de los hombres. Por eso, mis queridos, vamos a pensar, vamos a detenernos siempre a meditar si este plan, si esta obra que se está ejecutando es de Dios o si no es de Dios. Si no es de Dios, al rato, ¿qué cosa? Se va, se esfuma, se acaba. Ahora, las cosas que son de Dios, el hombre no las puede detener. Por eso es bueno sumarse a las cosas de Dios. Capítulo termina diciendo: y convinieron con él, o sea, con Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les ordenaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los soltaron. Y ellos salieron del concilio gozosos de haber sido considerados dignos de padecer afrenta por el nombre. Y el versículo 42 dice: y todos los días, ¿cuánto, hermano? Todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y anunciar a Jesucristo. No podían dejar de decir lo que habían visto y habían oído. Contentos por haber padecido por causa del nombre, por haber sufrido por el evangelio. Estos versículos finales, hermanos, deberían de ayudarnos a nosotros a permanecer fiel al Señor, a su evangelio, a pesar de las adversidades. A veces hay cristianos llorosos, quejándose, lamentándose por la desgracia que le han sobrevenido después de que se convirtieron al cristianismo. Entonces el ejemplo de Pedro y de Juan debe motivarnos a nosotros de que si estamos sufriendo por causa del evangelio, somos dichosos. Somos bienaventurados porque estamos padeciendo, cumpliendo con la orden divina. Porque de alguna manera nos estamos asemejando a aquel que dio su vida por nosotros. Así que no hay motivo para desalentarse. Si Dios te escogió a ti para que Satanás de alguna manera manifieste su poder en tu vida, yo pienso que hay motivo para agradecer a Dios porque te tuvo por digno. Vea la historia de Job. ¿Por qué Dios le permite a Satanás irrumpir en la vida de Job? ¿Porque Dios no confiaba en Job? Claro que sí. Job era el hombre
confianza de Dios. Ahí está mi siervo Job, varón intachable y recto, temeroso de Dios. ¿Y qué cosa? Y Dios le permite a Satanás atacar a Job, porque Dios confiaba en Job. Entonces yo pienso que Dios, cuando tiene un hijo fiel y Satanás pone su vista en él, Dios le permite a Satanás que lo ataque, porque Dios quiere glorificarse en ese hijo, en esa su hija. Y Dios se va a glorificar cuando ese es su hijo, cuando esa su hija, en medio de la adversidad, aún así reconoce la grandeza de su Dios. Aún así se atreve a venir a la iglesia a dar testimonio del Señor. Yo escuché hace un tiempo a una persona testificar en una iglesia, agradeciéndole a Dios por lo mal que le estaba yendo después que se convirtió al cristianismo. Un testimonio extraño, pero ella dijo: yo he aprendido que si estoy siendo zarandeada por el diablo es porque estoy actuando de acuerdo a la voluntad divina. Entonces yo agradezco a Dios porque me permite sufrir y padecer por su causa, como hicieron los apóstoles. Así que no te deprimas, no te entristezcas cuando eres azotado por las pruebas que el enemigo pone delante de ti. Alaba a tu Dios. Amén. Reconoce al Señor en tu vida su grandeza. Amén. Que una vez triunfe por la fe, el enemigo se irá. Amén. Y Dios te hará prosperar. Amén. Los apóstoles, hermanos, después de haber sido azotados, salieron gozosos. Amén. Y el último texto dice: y todos los días. ¿Cuántos días? Todos los días. ¿Por qué lo hacían todos los días? Porque ellos querían que su salvamor viniese. Estaban esperando a su Señor pronto. Pero a veces nosotros no queremos participar ni siquiera en las 3 horas en la semana de culto. Demasiado tiempo. Demasiado culto. ¿Y qué tanto culto que hacen en la iglesia? Los apóstoles, hermanos, todos los días. El texto dice: en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y anunciar a Jesucristo. El Espíritu de Dios capacitó a los apóstoles para dar un testimonio poderoso en favor del Salvador. Y ese Espíritu de Dios también quiere llenar su iglesia. También quiere llenar tu vida. Pero el Espíritu de Dios te va a capacitar para que tus palabras sean poderosas a oído de aquellos que necesitan el mensaje de salvación. Pero hay que hacer compromiso con Dios. O sea, no podemos actuar como Ananías y Zafira, como cristianos hipócritas, aparentando querer cuando en realidad no queremos, aparentando hacer cuando en realidad no hacemos. El Espíritu Santo necesita vasos limpios para Él morar, corazones puros para Él poder manifestar su gloria. Si no están puros, si no están limpios, necesitamos ir delante de Dios, porque la predicación de Pedro, versículo 31, a este Dios lo ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de los pecados. Si no estamos limpios, el Señor Jesucristo promete limpiarnos. Promete darnos nosotros el don del arrepentimiento. Y una vez arrepentido, también nos otorga su perdón. Así que esta noche gloriosa, el Espíritu de Dios quiere que su iglesia haga compromiso serio con Él. No una promesa más. No decir: Señor, yo quiero levantarme en esta noche porque yo quiero que conviertas mi vida en un templo para el Espíritu Santo. No simplemente de palabras, sino que el Espíritu de Dios pueda doblegarnos a cada uno y hacernos entender
que solamente seremos cristianos de valor, cristianos influyentes en la sociedad, si el Espíritu de Dios dirige nuestras vidas. Así que yo quiero orar en esta noche. Si hay alguna persona en este lugar, tanto aquí adentro como los que están allá en la pantalla, que le dice: Señor, yo quiero ser un fiel discípulo dirigido por el poder de tu Espíritu Santo. ¿Hay alguna persona esta noche acá? Que está en la paz de atrás, se levanta también si quieren decir eso al Señor. Si quieren poner su vida para que el Señor la dirija, que la dirija como dirigió la de Pedro, la de Juan, la de los demás apóstoles. Si por alguna razón no estamos plenamente convencidos, pidámosle al Espíritu de Dios que obre ese milagro en nosotros. En Él hay arrepentimiento, hay perdón de pecados y hay poder por medio de su Espíritu Santo. Dios eterno y Padre celestial, queremos alabar tu nombre en esta noche, porque permites que tu iglesia, dirigida por tu Espíritu Santo, venga a este lugar a acercarse a ti a través de la oración y del estudio de tu palabra. Permítenos, Señor, ser cristianos genuinos, ser cristianos transparentes, que vivamos una vida cristiana cuando estamos delante de tu congregación y cuando tu congregación no nos ve. Que nuestras vidas sean siempre un reflejo de tu gloria. Que la gente, Señor, pueda reconocer en nosotros a hombres y mujeres transformados por tu gracia. Y no solamente reconocer eso, sino que sientan el deseo de participar de la vida que nosotros vivimos en ti. Y que síguenos bendiciendo como iglesia y como individuo. Y permite, Señor, que seamos un ejemplo donde quiera estemos. Seamos cristianos transformados, preparados y dispuestos para recibir tu poder. Así que continúa con nosotros en esta noche. Llévanos en paz a cada uno de nuestros lugares. Y mañana regrésanos, Señor, para seguir escuchando tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones para todos, hermanos. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en esta hora. Recordarles que mañana estamos aquí desde las 7:30, el templo está abierto y iniciamos con un culto de alabanza y adoración a nuestro Dios a las 7:45. Así que mañana les esperamos aquí a todos para continuar gozándonos en nuestro Señor. Dios les bendiga y que tengan una feliz noche. Amén. Pensaré contigo Jesús, vamos por ahí, deberíamos llegar siempre a ti, aunque vea las montañas, las alzas, seguiré creyendo en ti, Espíritu de amor. Pensaré
Danzaré por ti mi voz y mi canción. Danzaré por ti mis ojos hasta el cielo, más allá de las estrellas, ¿dónde estás? Mis ojos tienen, yo seguiré creyendo en ti, Espíritu de Dios, Espíritu consolador, Espíritu de salvación, Espíritu de libertad, Espíritu de Dios, Espíritu de amor, Espíritu de poder y amor. Danzaré por ti mi voz y mi corazón. Espíritu consolador, Espíritu de salvación, Espíritu